Un saludo para todos. Mi nombre es Karen Moreno, profesora de la Clínica Integral del Adulto. Para los que no me conocen, del área de prótesis parcial removible, perteneciente al departamento de restauradora. Y hoy vamos a hablar de las bases como elementos para el diseño de las prótesis parciales removibles. ¿De qué va a tratar esta clase o este contenido? Bueno, vamos a hablar del concepto y las funciones de las bases, de las condiciones y características que debe presentar una base ideal para garantizar un buen diseño, los tipos de bases, las extensiones o límites de estas bases y un concepto muy importante que es la superficie máxima de recubrimiento. Cuando hablamos de bases, decimos que son los elementos de la prótesis que van a estar ubicados sobre los rebordes edéntulos en forma de silla de montar. Por eso también su sinonimia es sillas y a las cuales están unidos los dientes artificiales. ¿Cuáles son las funciones de estas bases en las prótesis parciales removibles? Principalmente retienen los dientes artificiales, ¿sí? Permitiendo así la masticación al paciente. Entonces es una de las funciones más importantes, que es devolverle esa masticación, esa función a nuestro paciente. Como segunda función encontramos que proporcionan soporte a la prótesis, pero para nosotros poder describir estas funciones debemos tomar en cuenta que existen bases creadas para prótesis dentosoportadas y para prótesis dentomucosoportadas. Cuando hablamos de prótesis dentomucosoportadas, estamos hablando de bases que presentan un soporte mixto, es decir, dentario y mucoso. Estas bases reciben las fuerzas provenientes de los dientes artificiales que se generan al momento de la masticación y estas fuerzas van a ser transmitidas hasta las estructuras de soporte, ¿sí? Este proceso, que es muy importante, va a estar condicionado por factores como la magnitud y condiciones de esas fuerzas, las características que presenta el reborde residual de nuestro paciente y la extensión de las bases. Quiere decir, esta extensión de las bases, ya sea la mayor o menor independencia con que esta base trabaje con respecto a los dientes remanentes, que van a ser nuestros pilares. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se traduce esto? En si hay presencia o ausencia de rompefuerzas. Como vemos en esta imagen, ¿ok? Aquí observamos un diente pilar. Observamos que en él tiene un sistema y hacia la parte posterior o el área distal hay una base, ¿ok? Entonces, ¿qué nos quiere explicar? Las flechas blancas nos van a indicar la dirección de estas fuerzas masticatorias o estas fuerzas funcionales sobre los dientes artificiales. Y estos dientes artificiales que van unidos a la base van a transmitir esas fuerzas a los huesos. ¿Qué pasa? Esas fuerzas funcionales son transmitidas de manera vertical y las bases transmiten de manera oblicua esas fuerzas al reborde residual o a nuestro hueso. ¿Ok? Ok, en el caso de las prótesis dentosoportadas, las bases no van a proporcionar soporte debido a que van a estar limitadas en cada uno de sus extremos por apoyos dentarios que van a ser recibidos por los dientes pilares. Estos brindan entonces un soporte dentario a la prótesis, permitiendo a la base que solo haga un contacto pasivo con este reborde. No es un contacto activo como lo mostramos acá, porque esa base va a estar en contacto directo con nuestro reborde, sino es un contacto pasivo, ¿ok? Como tercera función,
van a estimular los tejidos subyacentes. Esta función se va a cumplir por la compresión suave o la transmisión de estímulos térmicos a los tejidos que están subyacentes. La importancia va a derivar de que los tejidos bucales van a mantener una mejor forma y un mejor tono cuando van a estar sometidos a esta función normal, ¿sí? Entonces, las bases van a permitir que exista una estimulación en estos tejidos. Esta función la cumplen las bases de ambos tipos de prótesis, ¿ok? Con respecto a la compresión, como forma de estímulo, en los casos de entomucosoportados, el estímulo va a ser mucho mayor y mucho más perceptible por nuestros pacientes que en los casos dentosoportados. Como cuarta función, van a reemplazar partes perdidas del reborde residual. Esta función solamente la van a cumplir las bases que van a estar imitando la parte de la encía, ¿ok? Lo que va a permitir o favorecer el aspecto estético de nuestro paciente. Se puede cumplir por bases de ambos tipos de prótesis. Indistintamente a la prótesis que se indique, pues el paciente puede necesitar restaurar las porciones perdidas de ese reborde residual. Y esto si lo traducimos a la clasificación de Seiber, ¿ok? En cuanto a la quinta función, van a prevenir, junto con los dientes artificiales, que los dientes remanentes se muevan en el arco parcialmente déntulo y la extrusión de los dientes antagonistas, ¿ok? Ya que la base junto con los dientes artificiales van a mantener o cumplir una función de mantenedor de espacio. Y como sexta función, hablamos de que contribuyen a la retención y a la contención de la prótesis. La retención va a estar dada fundamentalmente en los casos dentomucosoportados, en los cuales las bases se van a diseñar siguiendo el principio de superficie máxima de recubrimiento, y estas se van a elaborar de modo que tengan una adaptación íntima en los tejidos subyacentes. La retención la va a proporcionar la base principalmente por el principio de adhesión, como es el caso de las prótesis totales. En consecuencia, podemos decir que habrá mayor retención cuanta más superficie de cobertura se logre con las bases. La base también va a permitir una contención horizontal por esta máxima cobertura que se va a lograr con los flancos linguales y vestibulares, que eso lo van a ver ustedes más adelante. Y esta máxima cobertura y la perfecta adaptación van a neutralizar las fuerzas que intentan rotar y sacar la prótesis. Ahora vamos a hablar un poco de las condiciones y las características de una base ideal. Para que una base sea considerada ideal, pues debe tener las siguientes características. Debe ser dimensionalmente estable. ¿Qué quiere decir esto? Que no cambie a medida que pasa el tiempo. Debe poseer una perfecta adaptación a los tejidos de soporte, con la finalidad de que cumpla sus funciones, retención, contención horizontal y todo lo que venimos hablando, ¿ok? Además de evitar que la acumulación de alimentos en la base y que estos pues estén en el tejido y etcétera, ¿ok? Deben ser perfectamente acabadas para que no produzcan daños en los tejidos, y debe poseer una buena conductividad térmica para proporcionar
proporcionar, un tejido un estímulo a esos tejidos donde va a descansar. También debe tener bajo peso, con la finalidad de que el paciente no la vaya a sentir tan pesado en boca y vaya a ser algo que canse, incómodo, que produzca molestias. Debe ser resistente a la deformación y a las fracturas. Debe favorecer la estética cuando sea preciso. Es decir, que se parezca o que reproduzca la forma y los colores. Debe permitir su rebasado y reparación y facilitar la autolimpieza, ¿sí? Que cuando nosotros, cuando nuestro paciente saque su prótesis de boca, pueda limpiarla fácilmente. En cuanto a los tipos de bases, vamos a encontrar 3 tipos de bases. Enteramente metálicas, que son aleaciones de metales nobles preciosos, aleaciones de metales nobles no preciosos, las bases plásticas y las bases combinadas. Cuando hablamos de bases metálicas, estas son elaboradas solamente de metal, como su nombre lo indica, ¿ok? A ellas se les van a adherir los dientes por procedimientos mecánicos. Estas bases son elaboradas de aleaciones de metales nobles preciosos, entre los cuales el más usado era el oro, ya hoy en día no se usa, y aleaciones nobles no preciosas como cromo cobalto y cromo níquel. Estas bases metálicas poseen ciertas ventajas. Si están bien elaboradas, se van a adaptar perfectamente a los tejidos subyacentes y van a ser inocuas para el paciente, ¿ok? Van a poseer una buena conductividad térmica, lo que va a permitir que entonces esos tejidos tengan estímulos y de esta manera evitar que haya más reabsorción. Que sean resistentes o una de las ventajas es que son muy resistentes, que debido a su acabado van a evitar que en su superficie se depositen restos alimenticios y que por lo tanto generen malos olores a nuestros pacientes. No sufren de tensiones internas como sucede con los plásticos y es dimensionalmente estable y no absorbe agua, es decir, la absorción de agua es nula. Pero también estas bases metálicas poseen unas desventajas. Tiene mayor peso que la de los plásticos, por lo tanto quizá pueda ser un poco más incómoda para nuestros pacientes. Por ejemplo, las que se utilizaban antes de aleaciones de oro eran mucho más pesadas que las de cromo cobalto, que son una de las que se usan hoy en día. No permiten su rebasado y entonces esto como consecuencia no permite que si el paciente presenta un accidente con esa prótesis se pueda hacer una reparación, ¿ok? Entonces su elaboración debe ser muy precisa. Con el metal es muy difícil elaborar bases extendidas que terminen en unos bordes que sean gruesos, redondeados, ¿ok? Y no pueden ser empleadas para restaurar rebordes residuales perdidos. Siguiendo acá, estas bases metálicas tienen ciertas indicaciones. Se utilizan en prótesis dentosoportadas, ¿sí? En pacientes que tengan una oclusión normal y que presenten rebordes residuales conservados y bien cicatrizados. En oclusiones que sean muy cerradas, aunado a un espacio intermaxilar reducido, se indican. Cuando el espacio para la lengua es reducido, en muy raros casos de sensibilidad a la resina acrílica, es decir, a pacientes que sean alérgicos a estas resinas, a estos plásticos, y cuando el paciente
tiene hábitos compulsivos de higiene, ¿sí? Donde es más resistente al metal. También son indicados en clase 1 y 2 de espacios de dentículos que sean muy cortos. Ok, también encontramos las bases plásticas que estas pueden ser de varios tipos de resinas. Resinas acrílicas, resinas vinílicas y polivinílicas. Las acrílicas son las más utilizadas. Estas bases tienen ciertas ventajas. Dentro de ellas encontramos que se adaptan perfectamente a los tejidos subyacentes y son inocuas a estos tejidos con los que se relacionan. Tienen un bajo peso específico, es decir, que son más livianas en boca. Favorecen considerablemente la estética porque pues se relaciona o es muy similar a los tejidos que se encuentran en boca, permite su rebasado y su reparación, cosa que es una ventaja bastante importante. La absorción de agua es escasa, en la metálica es nula, en este caso es escasa. Además permite colocar el diente artificial en el sitio exacto donde estaba el diente que se perdió, sin importar si hay una reabsorción o no. Y permite enfilar los dientes de manera armónica, y cuando el diente artificial es de acrílico, su retención en la base es muy fuerte ya que hay una unión química. En cuanto a las desventajas, el plástico es un mal conductor de los estímulos térmicos. En este sentido, no va a estimular los tejidos subyacentes. Para lograr la resistencia es necesario que la base sea bastante gruesa. Y esta característica puede interferir con la ubicación de los dientes artificiales, ya que puede faltar espacio. El plástico es un material blando, por lo que lo hace más vulnerable al desgaste y al rayado durante la limpieza del paciente. No es estable dimensionalmente, y estas bases plásticas tienden a acumular la mucina, que son partículas de alimentos y depósitos, y estos tejidos pueden reaccionar a esa acumulación de esas mucinas y generar mal olor. Luego conseguimos las bases combinadas. Estas bases combinadas son aquellas bases que van a presentar una parte metálica y una parte de plástico. El metal va a estar cubriendo directamente el reborde, y esta porción metálica va a poseer pequeños elementos retentivos, ya sea en forma de pines, de bolitas, en forma de cabezas de alfileres o pernos, que van a retener la parte plástica. El acrílico se va a colocar sobre estas estructuras metálicas que les acabo de comentar, y van a extenderse un poco más allá o sobrepasar el metal, pues para que no se vea. Pero ¿cuándo están indicadas las bases y cuáles son sus ventajas? Las bases combinadas se utilizan en aquellos casos en que las ventajas, o sea, que necesitamos utilizar tanto las ventajas que nos da una base metálica como las ventajas que nos da una base plástica. Sí, entonces se combinan ambas
características de la base. Por ejemplo, las plásticas, como lo dijimos anteriormente, nos van a dar o nos van a permitir devolver al paciente esa parte estética. ¿Por qué? Bueno, porque podemos caracterizar más la parte de la encía, tiene los colores similares a los tejidos que encontramos en boca, y la parte metálica nos va a dar ese estímulo térmico que va a permitir que los tejidos subyacentes o los tejidos de soporte se mantengan en boca. Vamos a hablar en cuanto a la extensión de las bases. ¿Qué quiere decir esto? Que las bases tienen diferentes extensiones según el tipo y la función que desempeñan, ¿ok? Por supuesto que vamos a hablar de las bases que proporcionan soporte por la vía de la fibra mucosa. Estas bases deben tener ciertos límites, deben estar extendidas con ciertos límites para permitir que se cumpla la función que nosotros necesitamos en boca, es decir, este soporte. En el caso del maxilar superior, nosotros vamos a hablar que hacia distal debe cubrir las tuberosidades y las escotaduras amulares, ¿ok? Esto es algo que ustedes tienen que tener muy en cuenta y que es muy similar con las prótesis totales, los límites de las prótesis totales. En el caso de vestibular, deben llegar hasta la profundidad funcional del surco vestibular. Por eso es que nosotros, cuando vamos a hacer este tipo de bases combinadas, debemos hacer una impresión funcional para copiar esos movimientos o esa funcionalidad de nuestro surco vestibular. Seguimos con el maxilar superior hacia palatino, debe llegar hasta la unión de la apófisis palatina con la apófisis alveolar. Y hacia mesial, por supuesto, debe llegar hasta el diente pilar anterior. En cuanto a el maxilar inferior, ¿cuáles son los límites que debe tener esas bases? Bueno, en el maxilar inferior, hacia distal debe llegar a la cobertura del cuerpo piriforme en el espacio retromolar, igual cuando nosotros hacemos una prótesis total, ¿ok? Y hacia vestibular, igual que en el maxilar superior, debe llegar hasta la profundidad funcional del surco vestibular. ¿Qué pasa si esta prótesis o estos flancos sobrepasan esa profundidad funcional? Bueno, el paciente va a tener molestias, va a llegar con esas vejigas, con esas aftas que son producto de la prótesis. Además de esto, si no respetamos esos límites, es más fácil que la comida, o sea, que los carrillos empujen la comida hacia el fondo de la prótesis y que bueno, que esto va a ser, digamos, un punto desfavorable. Hacia lingual va a descender dentro la zona amiloidea y hacia mesial, igual que en el maxilar superior, debe ir hacia el diente pilar anterior. ¿Ok? Vamos a hablar ya por último de la superficie máxima de recubrimiento. Consiste en la máxima cobertura del reborde edéntulo por parte de una base dentomucosa portada, teniendo como límite la línea cero funcional de los tejidos. Para los que no recuerdan, la línea cero funcional es la zona donde todos los tejidos estáticos se van a convertir en tejidos móviles. La base no debe extenderse más allá de esos límites funcionales de los tejidos, porque va a lastimar, irritar y va a hacer que la prótesis quizás se desaloje de su asentamiento. Además, puede que los alimentos se empaqueten más o se deslicen más por debajo de la superficie de la prótesis, porque esta no va a cumplir su función.
a mayor superficie de recubrimiento, mayor va a ser este soporte. Y un ejemplo muy característico que yo le digo a mis estudiantes es cuando intentamos correr en la nieve y tenemos botas. ¿Qué pasa? Si nosotros intentamos correr en la nieve con botas nos hundimos. Pero ahí es donde entra la física con aquellos deportes como el snowboarding o el esquí. Ellos utilizan tablas que son mucho más largas, entre más extensas, entre más superficie abarquen, pues más rápido pueden moverse sin hundirse en la nieve. Es lo mismo esta descripción para el tema de las prótesis. Pero el objetivo de la superficie máxima de recubrimiento es que haya un menor trabajo por cada unidad de superficie, es decir, no darle tanto peso, tanta función a nuestros dientes pilares, ¿ok? También prevenir la sobrecarga traumática por unidad de superficie. Las fuerzas normales que la base le va a imprimir a este reborde van a estimular estos tejidos, previniendo entonces que se atrofien, que se reabsorban, etc. Y debemos limitar, o uno de los objetivos es limitar al máximo el movimiento de esta base. Entonces ahí es cuando decimos que a mayor superficie, mayor soporte, y por lo tanto esta prótesis menos se va a mover. Y bueno, como conclusiones de esta clase, en términos generales, debemos tomar en cuenta que las bases entosoportadas son las más ventajosas para el paciente siempre que sean cortas, ¿sí? Y que los dientes pilares sean resistentes tanto para la salud del paciente como para el estado de sus coronas. El soporte por la vía de la fibromucosa es directamente proporcional a la extensión de la base, que es lo que estamos hablando de la superficie máxima de recubrimiento. Las prótesis dentomucosoportadas se utilizan en clase 1 y 2, en donde las bases de extensión solo tienen apoyo dentario en uno de sus extremos. También en clase 4 muy extensas, en clase 3 y 4 que sean muy extensas y que incluyan, digamos, toda la curva del arco dentario. Las bases plásticas se utilizan más que todo en prótesis provisionales, ¿ok? Y si nosotros queremos diseñar estas bases, tenemos que tener en cuenta los límites de cada uno de los tejidos para que este diseño sea adecuado. Entonces, entre más conocimiento, vamos a tener un mejor diseño y una mejor función para nuestro paciente. Y bueno, por último, les quiero regalar esta frase para este cuarto año, en que individualmente somos gotas, pero juntos vamos a formar el océano. Entonces, si juntos podemos llegar a la meta que queremos. Bueno, si tienen preguntas, pueden hacérmelas a mi número particular o me pueden buscar en clase los lunes en las tardes, en la clínica integral, o los viernes en la mañana.